Bien, mi amado hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor que podemos reunirnos una vez más para exaltar su nombre, ¿verdad? Para adorarle a Él. Él es digno de nuestra adoración. ¿Usted lo cree? Amén. De la palabra de Dios. Este es el día que ha hecho el Señor. Y nosotros, ¿qué haremos? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que, amado hermano, sé bienvenido acá a la casa del Señor en esta mañana. En esta mañana continuamos estudiando la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742. En esta mañana vamos a estar aprendiendo sobre el capítulo número 10. El título de este capítulo es El llamamiento eficaz. Amén. Así que les invito a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe, para que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Para que podamos exponer fielmente su palabra. Oramos. Señor, en esta mañana te bendecimos, Padre amante. Señor, a ti rendimos toda gloria, toda honra, toda adoración. Solamente tú la mereces, sino otro. Por eso a ti rendimos nuestras coronas en esta mañana, Señor. Que sea tu bendición, que sea tu gracia sobre nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Imaginen por un momento un teléfono antiguo, de esos de disco. ¿Recuerdan? Sonando en nuestras casas, sonando en una casa vacía. Imaginen por un momento eso. El sonido suena, el timbre suena y suena, pero no hay nadie que conteste. Porque quizás todos están fuera de casa o quizás están durmiendo. Pero ahora piensen en ese mismo teléfono sonando, se escucha el timbre y alguien despierta, corre a contestar y encuentra una noticia que cambia su vida. Eso es lo que es el llamamiento eficaz del que habla este capítulo 10 de nuestra confesión bautista. Un llamado de Dios, un llamado que no solo suena, un llamado que despierta, un llamado que es eficaz, un llamado que transforma y un llamado que finalmente salva. Ese es el llamamiento eficaz. Y solo una pregunta, ¿cómo nosotros llegamos a la salvación? ¿La ganamos por nuestros propios méritos? ¿Nos debe Dios el salvar al hombre? ¿Cómo nosotros llegamos a la salvación? En el capítulo 9, el capítulo que estudiamos en la lección anterior, entendimos algo. Nuestra voluntad está cautiva, nuestra voluntad es esclava. O como dijera un famoso teólogo del pasado, el libre albedrío es un esclavo. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros podemos tomar elecciones, elegimos venir a la iglesia, elegimos no venir, elegimos ponernos determinada ropa o no ponernos determinada ropa. Si bien tenemos capacidad para elegir estas cosas, sin embargo, no tenemos libertad para elegir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos cautivos del pecado. Si Dios nos hubiese dejado a nuestro libre albedrío, nunca nosotros hubiésemos escogido a Dios, porque no podemos ni queremos el bien espiritual. No queremos a Dios. De manera que la salvación no es por nuestro esfuerzo. La salvación no es porque la ganamos. La salvación no es porque se nos debe. La salvación es un acto soberano y amoroso de Dios. Amén. Así que en estos 4 párrafos que vamos a analizar en esta mañana, nuestra confesión, describe cómo Dios llama a los suyos, cómo Dios llama a sus escogidos, cómo Él los llama eficazmente por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios. Y cómo esa gracia, cómo ese llamado es un llamado inmerecido. O sea, tú y yo no merecíamos ser llamados. Ese es un llamado inmerecido. Porque, amado hermano, esta gracia, este llamado inmerecido, alcanza incluso a aquellos que no son capaces de responder eternamente. Y también vamos a ver por qué no todos responden al evangelio de la salvación. De manera que esta es una verdad que nos humilla, porque nos dice, tú no mereces la salvación, porque tú no hiciste nada para ser salvo, pero nos exalta. ¿Saben por qué? Porque nos dice, aunque tú no mereces la salvación, aunque tú no mereces nada de parte de Dios, Él te amó a ti. Desde antes de la fundación de los tiempos, Dios te amó.
Así que el llamado de Dios en esta mañana es este, o la palabra, el mensaje de Dios en esta mañana es este. Dios nos llama de manera eficaz por su gracia soberana para ser transformados. Amén. Y esta transformación nos lleva finalmente a ser hechos, a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso, verdad? Esta es la meta de Dios con nuestras vidas. Que nosotros finalmente seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, les invito a leer el capítulo 1, el párrafo número 1 del capítulo 10 de nuestra confesión. Ustedes lo están viendo ahí. Dice de esta manera: a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable, por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y de muerte en que están por naturaleza a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles ese corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. Pero de tal manera, de tal modo, que vienen libérrimamente. O sea, esto quiere decir de manera muy libre. O sea, Dios no te obliga a venir a Él. Tú vienes cuando Dios obra en tu corazón. Cuando Dios obra en tu vida, tú te ofreces libremente a Dios. ¿Eso qué quiere decir esa palabra? Habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Es interesante porque la Biblia nos dice esto. Este es el testimonio de la Escritura. Dios llama a sus escogidos a salvación. Hay un llamado que se hace a todos los hombres. Esto lo conocemos como el llamado general. Cada vez que usted y yo salimos a predicar el Evangelio, cada vez que usted predica la palabra de Dios en su escuela, en su trabajo, por la calle, en las colas que hacemos a diario, cada vez que usted está predicando el Evangelio, Dios está llamando de manera general a los perdidos. Él los llama. Él les llama a salvación. Nosotros exponemos la gloria del Evangelio, la gracia de Dios. Y cada vez que lo hacemos, Dios está llamando, Dios está combinando a la gente a venir a Él. Pero ¿qué pasa cuando predicamos? ¿Todos vienen a la salvación? ¿Sí o no? No todos vienen. Cuando predicamos el Evangelio, algunos reciben nuestro mensaje, pero otros a veces nos echan de sus casas. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso es que el mensaje del Evangelio es una mala noticia? Es una buena noticia. Es el mensaje de la salvación. Lo que sucede es que este llamado general es un llamado que se puede resistir. Y los hombres lo resisten. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice de manera eficaz, está diciendo, la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La gente no quiere venir a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ofrece Dios es malo. No. Pero ¿por qué la gente no quiere venir a Dios? Porque aman más las tinieblas que la luz. Usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere ser salvo? Todos te dirán, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, yo quiero salvarme. Pero cuando tú le dices, pues mira, necesitas arrepentirte y creer. Hay muchos de los que decían creyentes, vuelven atrás. ¿Sabes por qué? Porque aman tanto su pecado, porque aman tanto su vieja vida o su vida pecaminosa, no su vieja vida. Porque aman tanto esas cosas que no están dispuestos a renunciar a ellas por Cristo. Por tanto, el llamado general, ese llamado que se hace cada vez que predicamos el Evangelio, se puede resistir. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los elegidos? ¿Qué pasa con aquellos que Dios ha predestinado para salvación? Bueno, la confesión de fe nuestra lo dice de esta manera, ya lo leímos. Pero aquellos a quienes Dios predestinó para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptado.
sea, hemos entendido algo muy interesante aquí. Todos los hombres lo que merecen es la condenación. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y esto, amado hermano, esto es necesario que tú y yo lo entendamos. Dios no le debe la salvación a nadie. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. El hombre pecó y como resultado de su pecado está sujeto a la ira de Dios. Está sujeto a la muerte espiritual. Dios no le debe la salvación a nadie. Cuando Él salva a algunos, Él está mostrando una gracia que no merecemos. ¿Cierto o falso? Amén. Está dándonos un regalo que tú y yo no merecemos. No hemos hecho nada para ganar. No hemos hecho nada. Porque si tú y yo somos sinceros y examinamos nuestros corazones, aún en el estado de gracia, o sea, aún ahora que somos cristianos todavía, no deseamos ni únicamente ni perfectamente el bien, como vimos en el capítulo pasado. Entonces, amados hermanos, y esta es una verdad que reconocemos. Sabemos que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque, ¿qué hacemos cuando vamos a predicar el Evangelio? Señor, vierte a los pecadores. ¿No oramos así? Señor, salva a mi madre. Señor, salva a mi padre. Señor, salva a mis hijos. ¿No oramos así nosotros? Entonces estamos reconociendo que la salvación es una obra de Dios y no del hombre. Es Dios que tiene que obrar para que el hombre natural pueda abrir sus ojos, pueda reconocer a Dios y ser salvo. Por eso oramos así. Oramos que Dios traiga arrepentimiento a aquellos a quienes amamos, a aquellos a quienes predicamos. A la vez que reconocemos que el tiempo es de Dios. ¿Verdad? Predicamos a alguien, a nuestros hijos, a nuestros padres, no se convierten y decimos, no, por el tiempo es de Dios. Sigamos predicando, no desmayemos, porque a su tiempo tendremos la recompensa. ¿No pensamos así? ¿Verdad? Ese es el testimonio de la Escritura. Que entonces Dios en el tiempo aceptable llama a sus escogidos, los trae a salvación. Él llama de manera eficaz. Escucha esto, amado hermano. Él llama de manera eficaz a aquellos a quienes Él ha predestinado para salvación. Y en esta mañana no vamos a hablar de la predestinación, porque ya lo tocamos en el capítulo 3 de nuestra confesión. Así que vamos a hablar del llamamiento eficaz, que es el título de este capítulo. Ahora, sería interesante entender qué significa eficaz. Buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de eficaz. Encontramos este significado. Eficaz es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Voy a repetir eso, que es importante. Eficaz significa esto. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera de una acción determinada, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Todos nosotros hacemos actos, hacemos planes de los cuales esperamos un resultado, ¿verdad? Y esos planes que nos proponemos o que hacemos o que planeamos, no, muchas veces salen como queremos, ¿verdad? En ese sentido, no han sido eficaces. ¿Por qué? Porque esperamos un fin determinado, pero si no se logró, no fue eficaz. Ahora, pero cuando Dios llama a sus escogidos, cuando Dios llama a aquellos a quienes Él ha predestinado, su llamado es eficaz. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ese llamado produce el resultado que Dios desea. Y ese resultado, ¿sabe cuál es? La salvación de los hombres. Vamos, Dios no se equivoca. Y Dios no falla. ¿O sí? ¿Creemos en un Dios que falla? ¿Creemos en un Dios que se equivoca? ¿Creemos en un Dios que el hombre puede frustrar sus planes? No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios omnipotente. Y me gusta cómo la confesión lo dice. Con su poder omnipotente, Él nos destina a lo bueno o nos llama a salvación de manera eficaz. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia dará sustento a lo que estamos diciendo? Vayamos a la palabra del Señor. Yo lo voy a estar leyendo de manera rápida. Romanos 8:30 dice de esta manera. Y a los que predestinó. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Quién es el que predestina?
Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Tenemos nosotros la capacidad de predestinarnos a nosotros mismos? Toda la respuesta a eso es no. Nosotros no tenemos la capacidad de predestinarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién lo hace? Alguien superior a nosotros, alguien más grande que nosotros. Dios es el que lo hace. ¿Qué dice la Biblia? Y a los que predestinó. Eso lo hace Dios. A estos también llamó. Y no de la cadena, es una cadena aquí que se va sucediendo, un eslabón tras otro, un paso tras otro. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y note esta cadena interesante aquí. Los mismos que a los que él predestina, en el primer eslabón que vimos ahora, en el versículo número 30, los mismos que él predestina son los mismos que él glorifica. Al final. Y la glorificación, ya lo vimos en el capítulo pasado, cuando estemos en el estado de gloria, cuando nuestra voluntad sea perfeccionada solamente para querer el bien y hacerlo, es cuando Él venga por nosotros en su segunda venida. Por tanto, a esos que Él ha predestinado, Él los llama de manera eficaz. ¿Para qué? Para ser glorificados. En otras palabras, para ser salvos. Madre, hermano, ¿está entendiendo esto? Entonces, de principio a fin es una obra de Dios. Desde el principio hasta el final es Dios tomándonos de la mano para que tú y yo alcancemos la glorificación, alcancemos el estado de gloria, en el que finalmente seremos salvos de nuestros pecados. Pero ¿qué dice más? Dice, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros en este texto? Los cristianos, los hijos de Dios, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, note esto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió Dios para salvación? Desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Podemos decir, desde el principio de nuestra vida, desde el principio de que, en que Dios vio fe en nosotros. No. Ese principio está apuntando necesariamente allá a Génesis 1. Principio que Dios se ve la tierra. Incluso antes de ese principio. Desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿por qué está dando gracias el apóstol Pablo aquí? Él les da gracias a Dios porque Dios los escogió a ellos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Y para qué los escogió? Para salvación. Si lo dice la palabra. Voy a ir atrás en el texto para que usted lo vea. Voy a repetir el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar, escucha esto, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué están hablando estos? Están hablando del llamamiento eficaz. Están hablando de que Dios nos llama en el tiempo aceptable, o sea, en su tiempo. Él nos llama en su tiempo, no cuando tú y yo queremos. Él nos llama en el tiempo aceptable, en el tiempo perfecto. Él sabe cuándo ha de llamar a sus escogidos. Por eso que algunos se convierten a los 15 años, otros se convierten en el lecho de la muerte. Pero no somos nosotros quienes decidimos ese tiempo. Finalmente, Dios quien decide ese tiempo. Él nos llama en el tiempo aceptable, según sus propósitos santos y soberanos. Amados hermanos, este no es un llamado general que tú y yo podemos resistir y que el hombre resiste a menudo. Este es el llamamiento eficaz de Dios. Y es eficaz porque logra el efecto que Dios desea. Y es un llamado irresistible porque viene con el poder divino sobre nosotros y cambia nuestra vida, cambia nuestra voluntad, transforma nuestra voluntad para que tú y yo ahora podamos venir. Ahora, y surge otra pregunta. ¿Cómo Dios lleva a cabo este llamamiento?
Bueno, este es un llamamiento interno, es un llamamiento de Dios al corazón del hombre, al alma del hombre. Es un llamamiento que solamente, este llamamiento eficaz, solamente lo reciben los elegidos, los que han sido predestinados, nadie más. Esto es un llamamiento que lo realiza el Espíritu de Dios usando su palabra. Por eso decimos que el Espíritu Santo y la palabra es un binomio que no puede separarse. ¿Por qué? Porque cada vez que usted y yo estamos predicando la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra suya, la palabra de Dios, y la aplica a los corazones de los que han sido escogidos para traerlos a salvación. Es por eso, amado hermano, esto es importante. Es por eso que tú y yo no debemos predicar nuestros testimonios solamente. ¿Sabes por qué? Porque nuestros testimonios no son el Evangelio. Porque nuestros testimonios Dios no lo va a usar para llamar eficazmente a la gente. Entonces, pastor, ¿es que acaso no podemos usar nuestros testimonios personales? Sí lo podemos usar. Sí lo podemos usar. Podemos hacer a la gente mirarnos a nosotros mismos y ver el cambio que Dios ha obrado. Pero necesariamente tenemos que llevarlos a la palabra de Dios. Porque ella es la que produce ese llamamiento con el Espíritu Santo actuando a través de ella. Entonces, amados hermanos, este llamamiento, como hemos dicho, lo realiza el Espíritu Santo de Dios usando su palabra. De manera que nos saca del estado de pecado y de muerte en el que estábamos. ¿Recuerdan? Así que aquí necesariamente tenemos que volver al principio. A Adán y a Eva. Cuando Dios le dijo a Adán, come todo árbol que tú tienes aquí, todo lo que está aquí te sirve para comer, pero este árbol no comas. Porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Vas a morir espiritualmente y las semillas de la muerte física serán plantadas en ti. Eso pasó. El hombre comió y murió espiritualmente. O sea, fue separado de Dios. Está en un estado de muerte. Y ese estado de muerte, usted camina unos capítulos más adelante en Génesis 6, se da cuenta que el corazón de los hombres está de continuo inclinado a que quién, hermano. El mal. O sea, lo que tú y yo deseamos ahora, ese es el mal. Hasta que Dios viene con su llamado, con su llamamiento eficaz y transforma nuestra voluntad o renueva nuestra voluntad. De manera que con el llamamiento eficaz, Dios nos saca de ese estado de muerte y de pecado en el que estábamos. ¿Sabes qué hace ahora? Nos da vida. ¿Qué dice la Escritura? Vamos allí a Efesios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6. Y vemos qué dice. Esta es la palabra, y Él. ¿Quién lo hizo? Nuevamente aquí. Y Él. Ese Él ahí es Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿No es interesante que el pasaje nos está diciendo, y nosotros nos dimos vida? No. Un muerto se puede dar vida a sí mismo. No, un muerto no se puede dar vida a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿sabe qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, lo mismo que los que están fuera sin Cristo. Y no de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y no solamente esto, dice el texto bíblico, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué está diciendo este pasaje? Nos dice que tú y yo, amado hermano, tú y yo sin Cristo, tú y yo antes de Cristo, ¿sabes cuál era nuestra condición? Era una condición de muerte. Y como consecuencia, ¿sabes qué merecíamos? La ira de Dios
lo mismo que los que están sin Cristo hoy. Merecen la ira de Dios. Pero ¿qué ha hecho Dios entonces, amados hermanos? Nos dio vida, pero también, si vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice que Él ha iluminado nuestras mentes. Y miren qué interesante este pasaje. Dice, para que abran sus ojos. Nuevamente aquí el sujeto que hace esta cosa, ¿quién es? Dios. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ¿cuál es la idea en este pasaje? La idea es esta. Si Dios no abre nuestros ojos, si Dios no nos pasa de ese estado de ceguera espiritual a un estado de vista espiritual, si Dios no hace eso, nosotros no podemos venir de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. De manera tal que Dios tiene que hacer Dios tiene que abrir nuestros ojos. Toda una figura para pasarnos de muerte a vida. Pero ¿qué más hace Dios? Miren de cuántas maneras la palabra de Dios describe este pasar de muerte a vida, esta regeneración que Dios obra. Si vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice de esta manera: os daré corazón nuevo. Nuevamente, ¿quién hace esto? Esto lo hace Dios. Él nos da ¿qué? Corazón nuevo. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón de carne. Pensemos en esto. Un corazón de piedra. Un corazón de piedra es capaz de palpitar. Un corazón de piedra es capaz de tener vida en sí mismo. No. La Biblia está diciendo, ustedes eran muertos, ustedes estaban como de piedras, eran como estatuas que no podían hacer nada. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios, como diría alguien, Dios hace una cirugía espiritual, una operación a corazón abierto. ¿Y qué hace? Quita ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón incapaz de responder a las cosas de Dios. ¿Sabes qué hace? Nos pone ahora un corazón de carne, que en consecuencia es un corazón que tiene vida, es un corazón que ahora puede responder a las cosas de Dios. Y eso, amado hermano, lo hace Dios. Pero si seguimos en ese mismo capítulo y vamos al versículo 27, vemos cómo Dios renueva nuestra voluntad. Recuerden esto, nuestra voluntad sin Cristo es una voluntad que está cautiva ¿a quién? Al pecado. Por lo tanto, sin Cristo, nuestra voluntad siempre elige el pecado. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra, es el testimonio de las Escrituras. ¿Qué hace Dios entonces? En el versículo 27 de Ezequiel 36 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. ¿Qué va a hacer Dios aquí? Él pondrá dentro de ustedes, dentro de los cristianos, dentro de los escogidos, dentro de los predestinados, Él pondrá su espíritu. ¿Sabes qué más hará? Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Estás viendo cómo Dios hace las cosas? Él ahora, en el estado de gracia y a través de su llamamiento eficaz, nos regenera. Cambia nuestro estado de muerte a vida. Ilumina nuestras mentes. Quita nuestro corazón de piedra. Nos da un corazón de carne. Renueva nuestra voluntad para que ahora tú y yo, de manera libre, andemos en sus estatutos. Amados, el Señor no nos obliga. A veces la gente piensa, no, es que Dios nos obliga a ser salvos. No, Dios no nos obliga a ser salvos. ¿Sabes qué hace Dios? Esto vamos a ilustrarlo con Lázaro en su tumba. Lázaro en su tumba es día ya. Tenía varios días muertos. Lázaro no podía salir por sí mismo de su tumba, ¿o sí? Él podía abrir sus ojos y comenzar a caminar después de muerto. No podía hacerlo. ¿Qué hace Dios? Lo llama eficazmente y le dice: Lázaro, ven fuera.
Una vez que Lázaro cobró vida, ¿qué hizo? Fue libre de ir a encontrarse con su Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros amamos el pecado, amamos las tinieblas más que la luz, porque nuestras obras son malas. Nosotros amamos revolcarnos en ese fango de pecado y de pudrición. ¿Qué hace Dios? Nos llama con llamamiento santo y eficaz. Nos dice, fulano de tal, sal fuera. Esta es la obra poderosa y eficaz de Dios mediante su Espíritu Santo obrando en el alma tuya y mía, madre hermano. Es Dios quien lo hace. Y entonces mediante este cambio obrado en la regeneración es que los elegidos vienen de manera libre a Dios. Dios no te arrastra, Dios no te obliga, tú decides venir a Él una vez que Él ha cambiado tu corazón de piedra y te ha dado un corazón de carne. Tú vienes a Él de manera libre. ¿Sabes por qué? Porque ahora tu voluntad ha sido renovada, ha sido restaurada. Y esto es asombroso, porque venimos a Él libremente, porque no venimos forzados, porque su gracia nos hace desear a Dios libremente. Nos hace quererlo, nos hace amarlo de manera libre, de manera, y como dice la confesión, lo hace de manera libérrima. Es una palabra que no usamos mucho. Su significado sería de manera muy libre, de manera libremente. Tú vienes a encontrarte con tu Dios para ser salvo. Amén. Porque como establece la confesión de fe basados en las Escrituras, venimos a Él porque hemos sido dispuestos a Él por su gracia. Así que, amado hermano, así lo sostiene la palabra de Dios también en el Salmo número 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Mira qué dice. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos pasa del estado de muerte al estado de vida, tú vienes de manera libre a Dios. Nos ofrecemos libremente a Dios. De tal manera, amado hermano, que cuando Dios obra de manera poderosa en el alma de los escogidos, nosotros venimos a Él libremente. Y esto que ocurre aquí es esto. Es un cambio total, es un cambio radical, es un paso de muerte a vida, de oscuridad a luz, de rebelión a amor a Dios. Amados, este llamamiento eficaz es sumamente necesario, porque si Dios no nos llama eficazmente a su gracia, nunca vendríamos. Nunca lo haríamos. Dejados a nuestro propio libre albedrío, ese del cual nos enorgullecemos a menudo, dejados a ese libre albedrío, nunca escogeríamos a Dios. Por eso tiene que transformarnos y pasarnos de muerte a vida, tiene que regenerarnos. ¿Y no escogeríamos? Esa es la verdad sencilla e ineludible. No escogeríamos a Dios. Usted está aquí en esta mañana, ¿sabe por qué? En este tramo. Usted hoy es cristiano, ¿sabe por qué? No porque tú fuiste más inteligente que tu vecino, no porque tú fuiste más sabio, no porque tú viste a la oportunidad y la aprovechaste. Usted vino aquí. Usted hoy es cristiano porque Dios te llamó a salvación. Así lo sostiene un famoso teólogo del pasado. Decía de esta manera: nosotros que en otro tiempo éramos hijos de ira y estábamos espiritualmente muertos, nos convertimos en los llamados en virtud del poder y la eficacia del llamado inmerecido de Dios. En su gracia, escucha esto, en su gracia el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos da ojos para ver lo que no veríamos y nos da oídos para oír lo que no oiríamos. Y eso lo hace el Señor por su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Imaginemos esto. Imaginemos un escultor de esos famosos del pasado. Toma un bloque de mármol de esos fríos, blancos, sin vida, inertes, feos, porque están sin forma. Pero poco a poco comienza a transformarlo. Poco a poco comienza a imprimir
en ese bloque de mármol frío los sellos de la vida. Y cuando termina su obra, lo transforma en una hermosa estatua que pareciera que tiene vida. Amado, el escultor no le pregunta al mármol, oye, ¿quieres que te talle? Dime, ¿de qué manera quieres que yo forme la figura en ti? Él no le pregunta eso, él lo talla, él le da forma, él le da vida. Así hace Dios en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo nos moldea y nos da un corazón que alegremente le dice sí. Ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado que Dios ha hecho con nosotros. Amados, tú y yo tenemos que maravillarnos del amor de Dios que hace estas cosas. Tenemos que maravillarnos del amor de Dios que nos ha rescatado, que nos ha llamado de muerte a vida. Tenemos una fe que no nació de nosotros. Tenemos una fe que Él nos ha dado, que nos transforma y que en su gracia nos atrae a Cristo y nos salva poderosamente. Así que estamos valorando este llamado de Dios. Estamos viniendo con toda humildad y decir, Señor, gracias por esta salvación tan grande que tú me has regalado. Porque yo sé que no la merezco. Porque yo sé que dejado a mi libertad pecaminosa, hubiese escogido una y otra vez el mal. Una y otra vez el pecado. Pero tú me llamaste de muerte a vida, de ira a salvación. Eso lo ha hecho Dios. Así que, mi amado hermano, este es un llamado poderoso de Dios. Es un llamado que no depende de nosotros. ¿De dónde viene entonces este llamado? Ahora vamos a ver su origen en la gracia de Dios. Y vamos a leer el párrafo número 2 del capítulo 10 de nuestra confesión. Miren qué interesante. Dice, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. No de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que, al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Qué glorioso esto, ¿verdad? Qué glorioso esto, amado hermano. Hay algunos que dirían, no, pastor, Dios nos escoge porque Dios desde la eternidad miró al futuro y vio que nosotros haríamos buen uso de su gracia. Algunos dicen, no, Dios nos escogió porque primeramente nosotros le escogimos a Él. ¿Sabes qué dice la Escritura con respecto a esto? Absolutamente no. Esta manera de pensar no hace justicia al texto bíblico, amado hermano. Porque mira lo que dice la palabra, segunda Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó. Obviamente, noten que una y otra vez, y perdonen que sea insistente en esto, pero el sujeto de todas estas acciones, ¿quién es siempre? Dios. ¿Qué hizo Dios ahora en este pasaje? Segunda Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios vio al pastor Arcel Montero y dice, espérate, Arcel Montero va a orar bien, va a ser un tipo bueno, déjame salvarlo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Nota que aquí hay un antagonismo. No por lo que hicimos, sino por su propósito. No por lo que tú y yo somos capaces de hacer, sino por su propósito divino. Así que seguimos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escucha esto, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes qué significa esto? Tú no habías pensado en nacer, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tus bisabuelos habían pensado en nacer.
cuando Dios ya te había llamado, te había conocido y había dicho, tú serás salvo. Antes de los tiempos de los siglos. Y dice Efesios 2:8, nuestro texto lema, creo que es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, no por algo que tú hayas hecho, no por algo que existe en tu corazón, en tu vida, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si no es por nuestras obras, ¿por obra de quién fue? Alguien dijo, la salvación sea por obras, pero no por las nuestras. Por las obras de Dios que hizo en el cruz de Calvario, muriendo por nosotros. Entonces, mi amado hermano, antes de recibir el llamado eficaz de Dios, ninguna persona está inclinada a venir a Él. Pero una vez que tú y yo recibimos el llamamiento eficaz, estamos ahora dispuestos a venir a Dios y responderle con fe. Notemos algo aquí. Este llamado de Dios antecede a todo obrar. O sea, nosotros obramos ahora en fe porque ya Dios nos llamó a salvación. O sea, un muerto no puede hacer nada. Para que un muerto pueda hacer algo, ¿qué tiene que pasar primero? Hay que tener vida, ¿sí o no? Nosotros no creemos que los muertos salen. Los muertos no salen. Por lo tanto, antes que nosotros pudiésemos hacer algo, Dios tuvo que llamarnos eficazmente de muerte a vida. Déjame insistir aquí en este asunto que es muy importante. No es que Dios viera o previera fe en nosotros, no es que Dios mirara al futuro y dijera, espérate que fulano de tal va a hacer buenas obras, a este lo voy a salvar. No, Dios no vio nada de esas cosas. Dios no previó buenas obras. Las buenas obras salen o nacen en respuesta al llamamiento eficaz que Dios nos hace. Él nos escogió sin que mediara obra alguna de nuestra parte. Amados hermanos, las buenas obras que hacemos hoy son el resultado directo de haber sido llamados por Dios. Porque, como dice la Escritura, antes de este llamado éramos pasivos. O sea, en otras palabras, estábamos muertos. Una condición de muerte. 1 Corintios 2:14 dice de la manera siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, aquí el texto no se está refiriendo a lo que comúnmente nosotros entendemos. El hablar en lenguas estáticos que no creemos, las cosas esas caídas que se suceden en la iglesia que no sostenemos tampoco. Aquí no se está refiriendo a esas cosas. ¿A qué se refiere nuestro texto? Bueno, que el hombre muerto espiritualmente, el hombre que está con el corazón de piedra, el hombre que tiene sus ojos cegados a la luz, no puede entender las cosas que son de Dios. O sea, no puede entender la vida que hay en Dios. No puede entender la salvación que hay en Dios si antes el Señor coge a ese hombre y lo quita de su estado natural y lo pone en un estado de gracia. Entonces, abiertos sus ojos, con corazón de carne, con corazón purificado para Dios, él puede responder. Él puede responder al obrar de Dios en su vida. Efesios 2:5 dice lo siguiente, que nosotros, nuevamente, una verdad que ya sabemos de memoria, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Solo cuando el Señor, solamente cuando el Señor nos vivifica, es que tú y yo respondemos a Él. Así lo dice Juan 5:25. ¿Qué está diciendo Juan 5:25? De cierto os digo. Mira qué interesante. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyen vivirán. ¿No tiene sentido? Tú y yo no estamos muertos. Tú y yo no escuchamos la voz de Dios. Tú y yo, cuando escuchamos la voz de Dios, no pasamos de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo nuestro pasaje.
Y este poder que obró en nuestras vidas, amado hermano, es el poder omnipotente de Dios. Eso nos dice la palabra en el mismo libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 19 al 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como diría alguien, es como si Dios tocara el interruptor de la vida en nuestra alma y nos diera vida. Entonces, amado hermano, concluimos aquí que Dios nos llama a vida, no por nada que Él haya visto en ti, no porque tú eres más santo, más lindo, más inteligente, más sabio. Él no vio, Él no previó nada en ti. Él te llamó, ¿sabes por qué? Por pura gracia. Porque te amó desde antes del principio de los tiempos. Pensemos en esta otra ilustración. Imagina por un momento un náufrago en alta mar. El tipo está ahí flotando en medio del mar, en el medio de la nada. El hombre ha pasado varios días sin agua, sin comida. El hombre está vivo, pero está inconsciente todavía. Está inconsciente. Prácticamente está muerto, ¿verdad? A menos que venga alguien y le salve. Este hombre no nada hacia el bote salvavidas porque no puede, está inconsciente. Sino que viene alguien, viene un rescatista, lo sube a bordo y lo revive. Así nos encuentra Dios a nosotros en nuestro estado de muerte espiritual. Nos encuentra ya no medio muertos, nos encuentra muertos completamente. ¿Sabes qué hace? Nos encuentra sin vida y nos salva por gracia. Nos da vida por su gracia. Así que, ¿qué nos enseña esto de manera práctica a nosotros? Nos enseña algo. Tú y yo no podemos jactarnos de nuestra fe. No podemos jactarnos de nuestra salvación como por si nuestro propio poder o piedad hubiésemos alcanzado. No podemos jactarnos de esas cosas. Él hace la obra. ¿Qué sucede? Y les animo a pensar en estas cosas. Y lo vamos a dejar para la segunda lección. ¿Qué sucede con los infantes? ¿Qué sucede con los incapacitados mentales que no pueden responder al llamamiento del Evangelio? Eso lo veremos a continuación en nuestra próxima lección. Pero les invito a orar. Amén. Oramos. Señor, en esta mañana te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado vida. Nos llamaste con llamamiento santo y eficaz. Nos pasaste de muerte a vida, Señor. Ahora permite que tu iglesia pueda responder a ti en amor, en buenas obras, Señor, en vidas que traigan gloria y honra a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.